Bienvenidos, iniciamos los talentos de nuestra gente. Hoy con Marta Lucía Marín Agudelo, la invitada, a quien ver en cámara ya. Aquí a través del canal CNC Cartago. Un abrazo, un saludo muy cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio donde visibilizamos y conocemos un poco más sobre los artistas de la ciudad. Marta Lucía Marín Agudelo, artísticamente conocida como Marta Lu Marín. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, Juan Fernando, buen día para todos y bien, gracias a Dios. Bueno, mujer, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Bueno, soy cartagüeña, la mayor parte de mi infancia y hasta que terminé colegio, pues estuve viviendo acá en Cartago. Acá en Cartago. Sí. La Cartago de antes. ¿Recuerdos de esa infancia en la ciudad? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo siempre he tenido dentro de mis recuerdos y me gusta también un poco escribir, entonces siempre he tenido algo que es los sonidos de mi pueblo. Amo de mi Cartago particularmente cuando pasan los vendedores, todo eso de que todo el producto le llegue a la casa, a la gente, me parece maravilloso y que a pesar de todos los avances ya en el año que estamos y todavía se siga viendo, o sea, esos sonidos siempre me recuerdan la infancia, como la abundancia que se ve en nuestra tierra de todos los frutos que siempre nos están brindando. Entonces yo siempre me he referido a ello como los sonidos de mi pueblo. Los sonidos de mi pueblo, los vendedores ambulantes, la gente que está recorriendo habitualmente los barrios. Bueno, Marta Lu, la infancia en la época de primaria, ¿dónde transcurrió? ¿Dónde hiciste la primaria? Luego la secundaria. Cuéntanos un poco. Bueno, yo tuve la fortuna de tener esa formación inicial con la parte religiosa. Amo todo lo que tiene que ver, bueno, política y religión son temas delicados, pero igual soy católica y estuve en el colegio La Presentación. Posteriormente, por circunstancias de la vida, mi padre sufre un terrible accidente donde sufrió la amputación de una pierna, casi pierde su brazo y las economías se vinieron al piso. Entonces nos tocó cambiar a otro tipo de colegios, porque todos estudiábamos seminario, presentación, el Rosario en aquella época. Entonces nos tocó pasar a otro tipo de colegios, pero no por ellos fue desventurado, porque de allí tengo grandes amigas que todavía conservo y todo es un aprendizaje y nos sirve para fortalecernos en el camino. Terminé mis estudios en el colegio académico y me siento bendecida porque amo mis compañeros de colegio, todavía también tenemos nuestro grupo de amigos. Muy bien. Desafortunado lo que le pasó a tu papá. ¿Aún vive tu padre? No, mi padre fue de las víctimas del COVID. Entonces, de hecho aquí en la exposición, bueno, que posteriormente hablaremos al respecto, tengo unos toreros que están dedicados particularmente a él. O sea, la tauromaquia formó parte de esa infancia, porque mi padre amaba todo aquello, pero yo la aprendí a valorar desde la parte artística. Siempre me refiero también a ella como la danza del torero con el animal, con el toro, que infortunadamente después es sacrificado. Ojalá y no fuera de esa forma, porque en sí todo lo que está alrededor de la tauromaquia, los trajes, pensar en la bordadora que hizo ese traje, o sea, eso es lo que me encanta de ese tema en particular. Muy bien. Marta Lu, después del colegio, ¿qué vino? Universidad, estudios dedicados al arte, cuéntanos un poco ese proceso. Bueno, mi vida es un de todito. Siempre, cuando pequeña, tenía 3 caminos a seguir. Que quería, cuando te preguntan ¿qué quieres cuando seas grande? Quería estudiar varios idiomas porque quería ser azafata
amo todo lo que sea volar y amo los aeropuertos, todo esto. Entonces dije, no, voy a estudiar varios idiomas para poder ser azafata de vuelos internacionales. Bueno, la medicina me llamaba muchísimo la atención y especialmente la neurología, creo que iba era por el top. Y la milicia. Pero para ese entonces era una utopía pensar en que pudiera llegar a ser militar. Entonces yo dije, cuando sea grande, si ya reciben mujeres en el ejército, yo voy a ser militar. Y tuve la fortuna de que fui grande y recibieron mujeres y pude hacer mi carrera militar. Vea, qué interesante. Sargento primero del glorioso Ejército Nacional. Bueno, pero ¿cómo surge ese amor por el ejército? Digamos que eso lo orienta a uno si de pronto hay algún familiar militar, ¿cierto? Pensaría uno que va conociendo un poco el tema de la vida militar y se van caminando por ese lado. ¿Cómo surgió ese amor por la milicia? No, de hecho, particularmente en mi familia, ni mis hermanos prestaron servicio militar. Porque en los sorteos del colegio, todo eso, como entre comillas, se salvaron. Entonces, no, fue algo que siempre estuvo en mí, De la milicia me gustaba la disciplina, me gustaba esa formación, yo era amante de todas las películas de guerra, siempre, y sobre todo ver toda esa rigidez y toda esa planeación, es como más toda esa escuela que encuentra uno en la formación militar, y que lo va estructurando a uno y le va formando carácter, porque particularmente era demasiado tímida. Entonces creo que eso me ayudó bastante. Va formando carácter. No sé si en las mujeres es igual que en los hombres, pero pues hacen la carrera de suboficial, ascienden al grado de cabo segundo, luego cabo primero, sigue sargento, ¿no? Sí. Y sargento viceprimero y sargento primero, ¿cierto? Creo que ese es el orden, si no se me olvida. Para mi época sí, empezábamos de cabo segundo y así tal cual lo dijiste, cabo segundo, cabo primero, sargento viceprimero, sargento primero y el máximo grado era sargento mayor. Que para el momento nuestro, del primero y segundo curso de suboficiales femeninos, yo soy del segundo curso, no nos permitieron en ese instante llegar a sargento mayor. Eso se dio cursos posteriores. Muy bien. ¿Dónde se hizo esa carrera militar? ¿En Tolemaida? No, aunque amo Tolemaida, porque es que en Tolemaida se siente el espíritu de la milicia a máximo nivel. Entonces, siempre que teníamos oportunidad de ir allá, yo era enamorada. Soy enamorada fiel de Tolemaida. Nuestros cursos lo hicimos en la Escuela Logística en Bogotá. Fue un curso, el segundo curso fue un curso que se hizo a nivel nacional. O sea, en simultáneo había curso en Cali, en Armenia, en Ibagué, en Bogotá. Fuimos 184 estudiantes para suboficial. Qué bien. Nos encanta conocer un poco más de los artistas. Jamás imaginé que hubiese hecho parte del Ejército Nacional, que sea sargento primero del Ejército de Colombia. Así nos sorprenden nuestros artistas. Bueno, Marta Lu, medicina, azafata y milicia, pero en la actualidad, artista, la vida lo va llevando a uno por otros caminos. ¿Cómo empezó a surgir el amor por la pintura, por el arte? Bueno, pero permíteme un paréntesis. Sí. Mientras estaba en el ejército, tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Militar Nueva Granada y desarrollé mi carrera en economía. Entonces, soy economista, con una especialización en gerencia financiera con la Pontificia Universidad Bolivariana, y fui docente de la Escuela de Policía en Tuluá durante 7 años, la Escuela de Policía Simón Bolívar, docente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muy bien, maravilloso. ¿Cómo empieza a surgir el arte? Bueno, ¿Desde qué edad recuerdas que te interesó también la pintura? Ok, bueno, el arte yo pienso que también venía en la sangre, eso era genético.
Recuerdo de mi padre que él pintaba bastante, tenía su cuaderno de dibujo, entonces tengo como en mis recuerdos de pequeña verlo a él, mantenía sus colores y su cuaderno de dibujo. Él también fue muy amante de, aunque para esa época pues nuestros padres no eran de colegios y todo esto, pero él era amante de los libros, siempre tuvimos una muy buena biblioteca y nunca faltaron los libros de arte. Mi hermano mayor y yo desarrollamos como esa pasión empíricamente. Siempre participaba en los concursos de dibujo en el colegio, me esmeraba muchísimo, trabajaba mucho la tinta china, todo lo que para aquella época no era de imprimir sino de dibujar. Entonces a partir de allí como que empecé a desarrollar esa parte artística y recuerdo particularmente el patio de mi casa, entonces me gustaba mucho dibujar el cielo y a veces me subía al techo para poder desde allí mirar las fincas y todo y dibujar desde ahí o pintar. ¿Será que las ganas de pintar nacen con uno? ¿Será que uno se va contagiando de lo que va viendo en casa? Pregunto porque iba a ser aquí como algo muy particular. Yo tengo un niño de 6 años, a mí me encanta dibujar, no sé hacerlo muy bien, pero siempre me ha gustado dibujar a lápiz, hago lo que puedo. Y estoy tratando de infundirle a él el amor por el dibujo desde hace 2 años, por ahí, desde que tenía 4 años aproximadamente. Pero siento que cada que lo pongo a dibujar, como que se frustra porque dice que no le quedan parecidos al dibujo original y empieza a llorar inconsolablemente. Entonces, quizás no es lo que le guste, quizás no es el camino, ¿será que vale seguir intentándolo? ¿Cómo qué consejo me daría usted como artista? Bueno, yo pienso que más que consejo, creo que todos tenemos algún tipo de don en la vida, que Dios nos ha regalado algún tipo de don. Entonces es como, por decir algo, tú quieres que él dibuje, pero de pronto él no está para dibujar, él está para pintar, que son diferentes. Podrían pensar que es igual a no, yo tengo que saber dibujar para pintar. No, muchos grandes artistas no sabían dibujar. Muchos grandes artistas que vemos sus obras en museos calcaban, copiaban y después descrestaban pintando. La pintura se direcciona por muchas técnicas, hay muchísimas técnicas. Entonces lo mismo, puede que tú quieras que él pinte al óleo y a él le gusta la acuarela, o puede que quiera acrílico, no me gusta el óleo, quiero que sea hiperrealista, no me gusta el abstracto. Te confieso, aparentemente el abstracto podría ser muy fácil, o sea, diría, no, eso es manchar un lienzo, pero no es verdad. O sea, el artista a través de la técnica que escoja, él lo que quiere es expresar sus sentimientos, dejarlos plasmados en ese lienzo. Y a mí me da dificultad hacer un abstracto. Entonces... Bueno, vamos a ver cómo sigue ese camino. Cuando quiera lo llevas a clases conmigo y le descubrimos cuál es su dirección. Digamos que a él no es que le moleste que yo lo siente dibujar, solo que siento que se frustra mucho porque considera que lo que hace no le queda parecido a lo original. Pero bueno, ahí seguiremos a ver si le encontramos el camino correcto. Estamos con Marta-Lu Marín, una artista de la ciudad de Cartago. Vamos a hacer una corta pausa y ya venimos para que sigamos profundizando en el tema del arte. Actualmente está con una exposición en la Casa del Virrey, en la Sala Leonel Góngora. Y bueno, ya vamos a conocer un poco más precisamente de toda esta trayectoria en el mundo del arte. Pausa, regresamos aquí a los talentos de nuestra gente. En tu barrio, con los problemas y las soluciones. El arte y la cultura norte vallecaucana. Los deportes y la recreación. Apoyo a la comunidad con obras sociales. Opinión y debate. CNC Cartago, al lado de nuestra gente. Los artistas del norte del valle suenan aquí en CNC Cartago, el canal de nuestra gente. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Quiero saber por qué
enganchaste. Con esta guitarra maltrecha escribo esta historia de dos. Pa' hablar de ti con las 6 cuerdas sería muy halagador. Desde niño he trabajado dándole vuelta al asunto. Ese joven que humillaron ahora les dará el susto. Las ofensas son mi fuerza por las que trabajo duro. No me importa lo que digan, yo siempre estaré en el punto. Te llenaré de amor, te daría un beso bien demente que suene mi canción. Te llenaré de amor. Estamos de regreso en los talentos de nuestra gente, hoy con Marta Lu Marín. Bueno, Marta Lu, sigamos hablando del arte. Ya nos contabas un poquito de que te empezó a interesar en aquella época. ¿Dónde tuviste la primera oportunidad de exponer en esos primeros años cuando empezaste ya a crear obras sobre lienzos? Bueno, digamos que crear obras sobre lienzo, podemos saber, empecé hace más de 20 años. Prácticamente 20 años, que es lo que llevo de haberme pensionado del ejército. Entonces, cuando yo me pensiono del ejército, busco otra actividad para hacer y entonces encontré la pintura en ese momento, que quería hacer los cuadros de mi casa y los había dejado en stand-by hasta que tuviera ese tiempo. A partir de ahí, de visitas y amigos empiezan a encargarme obras. Entonces, mi primer acercamiento así como artista profesional, por decirlo así, fue ese, haciendo obras por encargo. Es por eso que en la exposición tú ves desde un paisaje, un retrato, o sea, lo que tú quieras que haga, lo podría hacer, ¿sí? Bueno, modestia aparte. Cuando falta mi padre, se presenta una exposición justo acá, en la Casa del Virrey hace 4 años, una exposición colectiva direccionada por Azocuar. Allí empecé a pintar esos toreros para hacerle el homenaje a mi padre, pero infortunadamente me caigo y me fracturó la mano derecha. Entonces no pude terminar, pero quería participar. Entonces pasé a un formato más pequeño, hice 2 obras que las pinté con la mano izquierda y eso me sirvió para de allí ir a México, que fuimos ese mismo año, o sea, la primera exposición fue en abril y para septiembre estábamos en México con Azocuar. Yo iba justamente para la exposición y ya viajamos con todo el grupo de artesanos hermosos que tenemos en nuestra asociación. Entonces esa fue mi primera salida internacional. Qué maravilla, pero me sorprende, porque uno generalmente pues domina una mano y al verse inhabilitado de ella, decidir hacer una obra con la otra, y más una obra pues que es una cosa tan detallada, sorprende. Digamos que los humanos desde pequeños quizás deberíamos aprender a manejar ambas manos, ¿cierto? Sí, yo pienso que sería... Yo creo que si desde niño le enseñan, quizás va creciendo y va teniendo el dominio de ambas manos. Sí, yo creo que es un ejercicio bastante interesante porque de hecho en psicología se utiliza para hacer trabajar ambos hemisferios del cerebro, ¿sí? Y lo otro es porque también vemos que con el paso de los años el desgaste de nuestro cuerpo va en función de cuál es nuestra mano dominante, claro, por decirlo así. Entonces es algo que sí deberíamos hacer todos. Total. Esa experiencia en México, cuéntanos un poquito rápidamente cómo fue. Bueno, para México fui con 3 obras, 2 dípticos grandes de bailarines de ballet y otra obra que para mí es mi favorita de todo lo que he hecho hasta el momento, porque es un estudio de 20 fotografías de flora y fauna colombiana. Entonces es una obra en formato grande que se quedó allí en México y las otras obras se vendieron para los Estados Unidos. Entonces, de hecho, siempre que estaba en exposición,
he vendido con lo que he ido a participar. Qué interesante. Además de México, tengo entendido que también has estado en España. ¿En qué otros países has tenido la posibilidad de estar? Bueno, ya va para 3 años, justo por esta época fue la convocatoria para España. Yo tengo una hermana que vive en París, llegué donde ella y allí estuve trabajando todas las obras para la exposición y allí mismo también tuve algunos encargos, entonces digamos que dejé unas obras en París, fui a la exposición a Málaga, entonces para mí era un orgullo estar justamente en la ciudad de nuestro Picasso, aunque no es la obra en particular de mis artistas favoritos del mundo, pero su obra también es impresionante, ¿sí? Y estando allí, también desarrollé otras obras por encargo, que unas iban para Francia, otras quedaron allá mismo en España. Qué maravilla. París para mí es la ciudad soñada. ¿Qué se siente estar pintando en París? ¿Qué música escuchas? ¿Con qué te acompañas? Normalmente cuando estoy pintando escucho mucha música clásica, también me encantan las baladas americanas, entonces soy como de esa música así. Incluso hay una música en particular que se llama los tonos angelicales y son 2-3 horas de esa música súper suave y todo que me permite trabajar, porque es que cuando empiezo a pintar ni hambre me da, te cuento. Horas y horas. Y horas y horas. Y París, lo que tú dices, o sea, tuve la fortuna cuando estuve acá que conocí a Angélica Méndez, una talentosa artista cartagüeña también. Entonces ella me decía, disfrútate los museos y trata de ir sola y verlos como de otra forma, porque cuando vamos acompañados no todos tenemos los mismos intereses, entonces vamos en un corre-corre. Entonces tuve esa oportunidad de, por ejemplo, ir al Museo de la Orangerie, que es dedicado especialmente a toda la obra de Monet, que amo el impresionismo, y estar allí. Es un museo pequeño, o sea, literal lo puedes hacer en una hora larguita. Yo quedé como 3 horas allí disfrutando cada pincelada. Total. Y yo creo que me traje mucho de eso. En mis fondos hago algo como de impresionismo. Qué maravilla. París, recorrer solo París para disfrutar, como dices tú, al ritmo de uno, lo maravillosa que debe ser esta ciudad. Marta, vemos en esta exposición, y ahorita lo mencionabas, toreros, paisajes, animales, rostros. ¿Cuál se te facilita más, o todos por igual? ¿O cuál te gusta pintar más? Oh my God. Bueno, los animales salvajes me llaman muchísimo la atención y es también como un llamado a que por favor dejémoslos quietos en su medio, ¿sí? Casi siempre pinto un león, entonces literal lo hago inconscientemente, pero ahora que me lo preguntas, en la mayoría de las veces que empiezo a pintar, tengo un león allí entre mis obras. El paisaje se me facilita muchísimo porque digamos que el paisaje lo puedo hacer de mi imaginario. Entonces tú me pides en este momento, Marta, mira, hazme un paisaje acá, quiero un atardecer, una marina o lo que tú quieras. Yo te lo hago, de una, sin necesidad de recurrir a una fotografía, una imagen impresa o algo. Ya para las otras obras sí necesito tener un referente. Es posible que tome esta imagen de una mujer, un hombre, y no es que quiera copiarla idéntica, sino de pronto para tener presente rasgos, posición, gestualidad, bueno, cómo se ve la luz en las venas, en el músculo, bueno, ese tipo de cosas. Pero entonces esa es como la situación. Después de esta exposición en la Casa del Virrey, ¿a dónde va esta obra? Esta obra llamada Introspección. Bueno, esta obra la tenemos acá hasta el próximo lunes, ya finiquitamos acá en la Casa del Virrey, fue un honor para mí estar acá, particularmente en el mes de la mujer, y nos vamos con esta obra para Socuaro.
ASOCUAR es la Asociación de Arte y Cultura a la cual pertenezco, y allí hay una galería que en la nueva sede se está inaugurando, y es la Galería Marcarte, y allí va a estar la exposición por otro mes. Muy bien. Hablemos de ASOCUAR precisamente. Bueno, ASOCUAR, yo empiezo en esta asociación justamente después de pandemia y me llamó mucho la atención el proyecto, conocer a Marcela Faria, que es la líder de ese proyecto. Para mí ha traído muchísimas satisfacciones, o sea, no solamente por el hecho de poder exponer y todo eso, sino porque he conocido un grupo en particular de personas que son una familia y todos se apoyan en sus procesos. Empezamos, entonces, son muy resilientes, o sea, justo empezamos después de pandemia, que fue tan duro para todos. Y vamos creciendo y en la medida que se presentan obstáculos o situaciones particulares, de una u otra forma, esa unidad de la familia de artesanos, seguimos en la lucha y vamos saliendo adelante. Allí tengo la oportunidad de dictar mis clases, que como te decía, he sido docente, y para mí el hecho de que uno tenga un don es una bendición, pero es una bendición que debes compartir. Total. Entonces, si yo me quedo con eso, no tiene ningún sentido. Me gusta mucho el trabajo con los niños en particular, pero he tenido alumnos desde los 2 años y medio, Martín, que si me estás escuchando, y también alumnos muy adultos. Y es maravilloso trabajar con la gente y poder ayudar a que ellos mismos descubran hasta dónde son capaces de llegar. Muy bien. Las personas interesadas en aprender con la profesora Martalú Marín, ¿dónde la pueden contactar? ¿Qué días son las clases? Cuéntanos un poco. Bueno, mi Instagram es maluarte_atelier y a través de allí me pueden enviar mensajes, pero también me pueden ubicar en ASOCUAR, allí en las instalaciones es donde estaremos con los cursos. Yo doy cursos en la tarde, de lunes, miércoles y viernes allí. Los sábados en la mañana es terapia con el arte, porque tuve la oportunidad de hacer un curso de arte terapia en España, entonces quiero compartir eso. Y en las tardes ocasionalmente estaremos haciendo eventos especiales. Muy bien. Ahí está pues para chicos, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos. Porque nunca es tarde para practicar algo que quizás uno va postergando en el tiempo. Total. Así que si ya se consideran un poco adultos y siempre han querido pintar, siempre han querido hacer una obra, siempre han querido tomar los pinceles, los lienzos, es la oportunidad también para que fortalezcan ese tema con una profesional como la profesora Martalú Marín. De las exposiciones que has tenido la oportunidad de hacer, o mejor, ¿en qué ciudad te gustaría exponer? Una que tú digas, qué bueno sería llevar mi obra particular allí, en una exposición individual o colectiva, pero que mi obra se vea en tal lugar. Yo me veo exponiendo en París. En París hay un lugar que se llama la Casa Latina y allí solamente reciben artistas latinoamericanos. De hecho, uno de los objetivos de esta exposición es poder presentar ahora mi portafolio, inscribirme, igual por pandemia estaban colapsados y van en retarde. En abril y en octubre son las reuniones de los gestores de arte y para dar de pronto el visto bueno. Entonces, ese es uno de mis sueños, lo tengo visualizado y espero de pronto algún día poder compartirles que Cartago está presente en la Casa Latina en París. Qué maravilla. Nos tienen en cuenta, por favor, para que nos des la buena nueva. Ojalá que así sea, que se cumpla ese sueño. Marta, se nos va acabando el tiempo. ¿Tú trabajas óleo sobre lienzo? ¿Qué otras técnicas? ¿Acrílico? Bueno, la exposición que tenemos acá está montada en acrílico sobre lienzo.
Óleo lo trabajo más que todo por encargo, pero eventualmente hago algunas de mis obras particulares, también las desarrollo en esta técnica. Me encanta la acuarela, o sea, es que de hecho me gusta pintar. Entonces la acuarela me parece maravillosa porque la acuarela se manda sola, ¿sí? Uno quiere que esto, pero como es el agua es el medio y yo quiero que me quede aquí la hoja muy bien hecha y se me puede correr por el agua y me da un resultado inesperado. Entonces me sorprende y me deja y me permite salir del control, porque como buena militar, entonces quiero que las cosas sean muy así, entonces es una forma de escapar de mi propio control. Muy bien. La acuarela entonces es quizás un poco la más compleja, la más difícil de controlar. Entre el acrílico y el óleo, ¿cuál de pronto es un poco más fácil, entre comillas? Bueno, fácil, entre comillas, me encanta el acrílico por la rapidez y la inmediatez, pero si tú puedes observar, yo logro difuminar el acrílico, que no es algo fácil de hacer, ¿sí? Entonces, lo otro del acrílico que me gusta es que yo tengo mis momentos de inspiración. Entonces, digamos, ahorita mismo estoy en ese momento, entonces pinto y me fluye, pero puedo tener un bloqueo artístico. Entonces, en ese momento estoy exponiendo lo que estoy sintiendo acá. El óleo me lleva a que una obra, por ejemplo, hice una obra de encargo estando en España para Francia y me tardó 3 meses. Entonces es muy difícil uno mantener una inspiración 3 meses, ¿sí? Pero el acrílico, obviamente por lo que científicamente ya se conoce que la durabilidad es de cientos de años, entonces es maravilloso, y también los colores, o sea, la fluidez, del óleo es maravillosa, la fluidez del óleo. Y la perfección se logra, se puede maximizar. Pero podría decir que prefiero el acrílico respecto al óleo para trabajar. Muy bien. Marta Lu Marín, nuestra invitada, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. Recordemos redes sociales, donde te pueden seguir, donde pueden ver tus obras a través de las redes sociales. Bueno, a través de Maluarte-Atelier, esa es mi página en Instagram. En Facebook estoy como Marta Lu Marín, y en Azocuar, cuando ahí pueden tener mi contacto directamente, podemos hablar, o allí encuentran toda la información también. Muy bien. Nos encanta visibilizar a través de esta pantalla a los artistas de la ciudad, la gente que hace cosas tan positivas, tan bonitas en el tema del arte, y que por supuesto aquí los tenemos invitados gracias obviamente al espacio que ellos destinan también en los talentos de nuestra gente. Marta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Fernando, gracias a todos y estamos para servirles. Marta Lu Marín, invitada hoy a los talentos de nuestra gente. Agradecimiento a la Casa del Virrey, que ha cedido precisamente el espacio para la grabación de este espacio, de este programa. Hoy con la cámara de Eric Salamando, como siempre. Yo soy Juan Fernando Castañeda. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.